En México, la noche guarda historias que se niegan a morir. Sombras que avanzan por callejones antiguos. Voces que persisten en estaciones olvidadas. Presencias que aún recorren caminos donde la luz ya no alcanza. Bienvenidos a una nueva temporada de Leyendas y Relatos de México. El podcast donde lo real y lo imposible se encuentran en la oscuridad. Aquí descubrirás fantasmas, tragedias, misterios y secretos que siguen respirando en cada rincón del país. Yo soy Rafa Méndez, tu compañero en esta oscura travesía. Apaga la luz, ajusta tus audífonos, porque lo que estás por escuchar podría estar más cerca de lo que imaginas. Esto es Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Recuerda que ya te puedes suscribir al Patreon de Leyendas y Relatos de México, en donde encontrarás relatos exclusivos cada semana y también puedas disfrutar de las transmisiones en vivo donde podremos conversar. Tacubaya no duerme. Cuando la ciudad se repliega en el silencio de la madrugada, este barrio antiguo de la Ciudad de México comienza a murmurar historias que nadie quiere escuchar, pero que todos temen olvidar. En este episodio recorreremos 3 relatos marcados por la culpa, la fe y las apariciones. Una mujer que no puede descansar y que, atrapada entre este mundo y el otro, busca la redención a través de una confesión imposible. Un sacerdote que acude a ese domicilio creyendo que aún puede salvar un alma, sin saber que llegaría demasiado tarde. Caminaremos también por la calle de las ánimas, donde las sombras no pertenecen a los vivos, y los pasos que se escuchan detrás nunca se detienen. Finalmente, entraremos al interior del edificio Ermita, un lugar que guarda presencias que se manifiestan cuando la noche es aún más espesa y la razón comienza a quebrarse. Estas no son solo leyendas, son también ecos de algo que sigue ahí, que sigue esperando a ser escuchado. La colonia Tacubaya en la Ciudad de México es un lugar con una profunda carga histórica que ha dado pie a diversos relatos de terror y leyendas urbanas que han sobrevivido a lo largo de los años gracias a que sus habitantes las han compartido de generación en generación. Tacubaya es hoy un nudo de asfalto, un estruendo de motores y el ir y venir incesante de miles de personas que cruzan sus puentes y estaciones de metro. Pero bajo ese caos de concreto late un corazón antiguo, un pasado de huertos y conventos y grandes mansiones que alguna vez fueron el refugio de la aristocracia mexicana. Pero donde hubo opulencia y fe, también quedaron deudas pendientes que el tiempo no ha podido borrar. Para entender lo que ocurrió aquella noche, debemos situarnos en el corazón de la colonia, frente a la parroquia de la Candelaria, que es un templo de piedra maciza, construido en el siglo XVI, sobre las ruinas de un pasado prehispánico. Dicen los que caminan por ahí de madrugada
que en las calles aledañas, como la antigua calle de las Ánimas, el aire se vuelve más pesado y el frío cala en los huesos de una forma que no es del todo natural. Cuenta la leyenda que hace ya muchos años, el padre Julián, un sacerdote entregado a su comunidad, descansaba en la rectoría de la parroquia. Era una noche de lluvia torrencial, de esas que parecen querer lavar los pecados de toda la ciudad. Cerca de las 3 de la mañana, unos golpes secos y urgentes en la madera de la puerta lo sobresaltaron mucho. Al abrir, se encontró con una figura que parecía emerger de la misma penumbra. Era una mujer joven, envuelta en un rebozo de seda oscura que le cubría gran parte del rostro. Su voz no era más que un susurro que parecía venir desde muy lejos. «Padre, le suplico por lo más sagrado. Mi madre está agonizando en la casona de la vuelta y se niega a partir sin confesar un secreto que le atormenta el alma. Por favor, padre, acompáñeme». El padre Julián, movido por su vocación, no lo pensó 2 veces. Tomó su estola, los santos óleos y salió tras de ella. Caminaron por los callejones estrechos de Tacubaya, donde la luz de las farolas apenas si lograba perforar la neblina densa que ocupaba las calles. La mujer avanzaba con un paso firme pero silencioso, casi sin rozar el suelo, hasta que se detuvieron frente a una imponente mansión de estilo porfiriano, que el mismo cura no recordaba haber visto en tan buen estado. Al entrar, el ambiente cambió totalmente. El aire olía a un incienso viejo y a flores marchitas. La mujer lo guió hasta una habitación en la planta alta. Estaba iluminada apenas por la llama temblorosa de una vela de sebo. En la cama, una anciana de piel amarillenta y ojos hundidos lo esperaba con desesperación. La mujer del rebozo se quedó en el umbral mientras el sacerdote se acercaba al lecho. La confesión fue larga y aterradora. Los ojos del padre así lo delataban. La anciana hablaba de culpas antiguas, de traiciones familiares y de un remordimiento que la había mantenido atada a este mundo más allá de lo humanamente posible. Finalmente, tras recibir la absolución, los ojos de la enferma se cerraron y su respiración se volvió un hilo de paz. Al salir de la habitación, la joven del rebozo esperaba al cura. Sus manos estaban heladas. Así lo notó el padre cuando le entregó un pequeño pañuelo de lino que estaba bordado con iniciales en hilo de oro. «Tome esto en señal de gratitud, padre. Ahora ella podrá descansar», dijo la mujer antes de acompañarlo hasta la puerta. A la mañana siguiente, el padre Julián, con la inquietud aún en el pecho, decidió regresar a la casona para ofrecer consuelo a la familia y empezar a organizar el entierro. Pero al llegar a la dirección, se encontró con una realidad totalmente diferente que le heló la sangre. No había ninguna mansión elegante. En su lugar, se levantaba una fachada en ruinas con las ventanas tapiadas y la puerta principal vencida por los años. Los vecinos, extrañados por ver al cura frente a ese escombro de construcción,
Le contaron la verdad. Esa casona llevaba abandonada más de medio siglo, desde que la última dueña, una mujer amargada y solitaria, murió en absoluta soledad, sin que nadie pudiera auxiliarla en su hora final. Impulsado por un temor sagrado, el sacerdote logró entrar entre las ruinas. Subió las escaleras podridas hasta llegar a lo que quedaba de la habitación principal donde había estado la noche anterior. No había muebles, solo polvo y telarañas. Sin embargo, en el suelo, vio un retrato antiguo que estaba carcomido por la humedad. Era la mujer del rebozo. Y sobre una repisa de madera que estaba completamente deshecha, brillando como si el tiempo no hubiera pasado por él, estaba el pañuelo de lino con letras bordadas en oro que le había sido entregado la noche anterior por aquella dama. Desde aquel día, se dice que el padre Julián nunca volvió a ser el mismo. Y se dice también que si alguna vez caminas de madrugada por los alrededores del Jardín Morelos y una mujer te pide un favor con la voz quebrada, te pienses 2 veces antes de seguirla, porque en Tacubaya los muertos no siempre se quedan en sus tumbas y hay veces en que solo están esperando a que alguien los ayude a terminar de irse. Dicen que hay calles que respiran, que guardan el aire de los muertos. En Tacubaya, al surponiente de la Ciudad de México, existe una de esas calles. Hoy se llama Mártires de la Conquista, pero los vecinos más viejos, los más antiguos, aún le dicen por su nombre verdadero, la calle de las ánimas. Esa calle no figura en los recorridos turísticos ni en las leyendas que se suelen contar en la escuela, pero quien haya caminado por ahí de noche sabe que algo vive entre esas piedras. Mi nombre no importa, solo diré que nací y crecí en Tacubaya, cuando el barrio todavía olía a leña, a pan recién hecho y a rezos antiguos. Mi abuela decía que las campanas de la iglesia de la Candelaria nunca debían sonar después de las 8, porque si lo hacían, era señal de que las ánimas habían salido a caminar. De niño yo lo tomaba como un cuento, hasta que vi lo que nadie debería de ver. Era un 1 de noviembre. La neblina caía densa como un sudario sobre los techos de teja. Yo regresaba de haber dejado flores en el panteón de Mixcoac. Eran casi las 8:30. La calle estaba completamente vacía, apenas iluminada por faroles viejos que titilaban como si algo los apagara y los encendiera a voluntad propia. El silencio era absoluto. No había ni un alma, solo el eco de mis pasos recorrer la calle y el sonido del viento arrastrando hojas secas por la banqueta. Fue entonces cuando escuché a los perros, primero uno, luego otro, hasta que toda la colonia se llenó de ladridos desesperados. Las puertas comenzaron a cerrarse. Vi las cortinas moverse con rapidez. Vi rostros temerosos asomarse y desaparecer, como si todos supieran algo que yo ignoraba.
Seguí caminando, fingiendo una calma que no existía, pero el aire cambió. El frío se volvió insoportable repentinamente. Mi aliento salía espeso y un olor metálico, como a sangre vieja, se coló por mis fosas nasales. Al voltear, fue que lo vi. Una neblina espesa de color gris azulada que descendía desde el atrio de la iglesia. No era una nube cualquiera, tenía forma. Era una forma humana. Primero fue una figura, luego dos, y después se convirtió en una multitud silenciosa caminando sin tocar el suelo. Eran cuerpos traslúcidos, deformes, cubiertos por un humo que parecía surgir de sus propias bocas. Algunos tenían rostros enteros, otros solo eran calaveras vacías, y sus ojos eran dos puntos de luz azul que parpadeaban como si fueran brasas moribundas. Me escondí tras una puerta entreabierta. Desde ahí los vi avanzar, atravesando los muros, arrastrando cadenas invisibles, emitiendo un murmullo profundo, casi como si fuera un rezo en latín antiguo. Uno de ellos, un hombre con sotana rota y un crucifijo oxidado en el pecho, levantó el rostro y fue que me miró. Sus labios se abrieron y escuché un susurro que aún hoy en día me atormenta. Aquí nadie reza por nosotros, fueron sus palabras. El miedo me paralizó. Intenté correr, pero mis pies estaban helados. Fue entonces cuando el suelo tembló y un coro de gritos desgarró la noche. Las ánimas se disolvieron en la neblina y luego reaparecieron más cerca de mí. Una mujer con el rostro quemado me extendió la mano. Tenía los dedos negros, largos, afilados como si fueran garras. «Ven con nosotros», murmuró. Su voz era el eco de mil lamentos. Sentí su aliento frío rozar mi cara, y en ese instante lo comprendí. No querían asustarme, querían llevarme. Corrí sin mirar atrás. Las campanas de la Candelaria comenzaron a sonar con una furia indescriptible. Las luces de los faroles se apagaron una a una. Solo quedaba la oscuridad y aquellos gritos. No sé cómo fue que llegué a mi casa. Solo recuerdo que la puerta se cerró sola con un golpe seco y que el silencio regresó de golpe, como si todo hubiera sido una alucinación, pero no lo fue. Yo sé que no lo fue, porque al amanecer en la entrada encontré huellas de ceniza con forma de pies descalzos que terminaban justo frente a mi ventana. Días después, un fraile viejo del barrio me contó lo que nadie se atreve a repetir. Dijo que en esa calle fueron enterrados los cuerpos de los ajusticiados por la Inquisición, herejes, brujas, criminales, todos sin confesión, todos sin un nombre. Los frailes intentaron exorcizar el lugar, pero el ritual salió mal. El agua bendita se volvió negra, el crucifijo se partió en dos, y desde entonces las ánimas de los condenados vagan sin descanso buscando quien escuche sus plegarias. Hoy la gente sigue evitando pasar por ahí después del anochecer. Los perros aún ladran a la nada. Las campanas de la Candelaria a veces suenan solas, y los vecinos, los más viejos, aseguran que cuando la neblina desciende, pueden verse sombras flotando al ras del suelo con los ojos encendidos, esperando algo.
Yo por mi parte no vuelvo a pasar por esa calle ni aunque me lo ordene el mismo Dios, porque sé que las ánimas siguen ahí, esperando a que alguien más se atreva a mirarlas a los ojos. En el cruce de Avenida Jalisco y Revolución, el edificio Ermita no se alza, se agazapa. Es una cicatriz de hormigón, una proa de barco varada para siempre en un mar de asfalto. Fue construido en los años 30. Sus pequeños departamentos prometían una vida moderna y libre. Pero las promesas, como las personas, se pueden desaparecer. Y el edificio Ermita, más que un edificio, se había convertido en un osario de soledades. Ricardo se creía un explorador urbano, pensaba que documentaba la historia, que buscaba la belleza en la decadencia. No entendió que ciertos lugares no quieren ser documentados, simplemente quieren ser alimentados. Una tarde de martes el edificio lo llamó. No fue una decisión consciente. Sus pies simplemente lo llevaron allí. El vestíbulo estaba muerto. El aire no era viejo, era estancado, denso como el agua de un pozo. El olor a incienso y polvo no lograba ocultar un matiz más bajo, un hedor sutil a humedad y a algo que estaba echado a perder. Subió ignorando los ascensores quejumbrosos, prefirió las escaleras. Con cada piso, el silencio se hacía aún más pesado, más opresivo. Ya no era ausencia de ruido, era una presencia que escuchaba. En los pasillos curvos, donde cada puerta parecía idéntica a la anterior, comenzó a escuchar algo. Era un susurro muy bajo que de vez en cuando se iba acrecentando. No era el viento, era una voz o muchas, un lamento bajo y repetitivo que se deslizaba por debajo de las puertas, pero que también parecía nacer dentro de su propio cráneo. Era el sonido de la desesperación. Llegó al último piso buscando la azotea, buscando aire libre. La vista de la ciudad, vibrante y viva, debería haber sido un alivio. En lugar de eso, se sintió como un espectador frente a un banquete al que no podía unirse. Y entonces, en la esquina más oscura, vio una puerta. Una puerta llena de óxido. No estaba pensada para ser usada. Cuando Ricardo posó su mano sobre ella, el metal estaba anormalmente frío. Era un frío que mordía la piel. Ricardo la empujó. El chirrido no fue un sonido, más bien fue un grito de metal torturado que murió instantáneamente en el aire denso. Detrás de ella había una escalera de caracol que descendía a una oscuridad absoluta. Subió la linterna de su teléfono. El haz de luz cortó un aire tan viciado que podía verse el polvo flotando como si fuera ceniza. Bajó. El aire se enrareció aún más, se volvió más helado y el hedor a podredumbre se intensificó. La escalera terminaba en un pasillo que no debería de existir según los planos.
un apéndice muerto en la arquitectura del edificio. Aquí, el sonido del susurro se había desvanecido, reemplazado por otro, como algo que rasguñara las paredes. Era el sonido de una uña o una piedra que lentamente rasgaba las paredes una a una. Había varias puertas, todas estaban selladas, menos una. Esa estaba entreabierta y de la rendija no se filtraba luz, sino una oscuridad que parecía más profunda que la del pasillo. El sonido venía desde adentro. Sin pensarlo, Ricardo empujó la puerta. La habitación estaba vacía. Un hedor a tela pútrida y a ozono llenó sus pulmones. En el centro, de espaldas a él, había una figura. Esta era alta, anormalmente alta, y sus hombros caían en un ángulo incorrecto, como si algo por dentro se hubiera roto. Estaba inmóvil, de cara a la pared. «Hola». La voz de Ricardo fue un graznido patético. La figura ni se inmutó, pero el arañazo, ese sí se detuvo. Ricardo dio un paso adentro. El frío era muy violento, le robaba su propio aliento. Pudo ver mejor a la figura. Esta llevaba los restos de un traje oscuro, y en la pared, frente a él, había marcas de arañazos, cientos de ellos, como un calendario de una agonía interminable. «Señor», repitió Ricardo, su mano buscando a tientas el interruptor de la luz que no existía ahí. Entonces la figura habló. Su voz no salió de su garganta, pareció formarse en el aire de la habitación como un murmullo roto y seco. «Ella me dijo que volvería. Dijo que solo iba por el pan». Era la leyenda. Ricardo sintió un alivio estúpido. Era solo un fantasma triste que vivía en una leyenda conocida por el barrio. Y entonces la figura comenzó a girar. No giró como una persona, giró como si fuera una marioneta cuyos hilos se tensan, con un crujido de articulaciones secas. El terror paralizó a Ricardo. No quería verle la cara, pero no podía moverse. La figura se volteó por completo, y ésta no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, solo había dos cuencas negras, profundas, que parecían absorber la luz de la linterna como si fueran un abismo. Donde debería estar la boca, había un agujero tenso y desgarrado, congelado en un grito que no emitía sonido. Era una máscara de pura y absoluta desesperación. El frío se intensificó hasta convertirse en un dolor físico que Ricardo sintió en sus rodillas que se le doblaban. La voz sonó de nuevo, pero esta vez no era un susurro, era una exigencia, un gruñido gutural que vibró en su pecho. Ella me dejó, decía una y otra vez. La figura dio un paso, el suelo crujió bajo su peso, y en ese instante el terror de Ricardo se convirtió en algo peor. Sintió que la tristeza del fantasma lo invadía, pero no era solo tristeza, era una soledad tan vasta y hambrienta que consumía todo lo demás. La agonía se había vuelto voraz.
Sintió sus propios recuerdos felices, la risa de su madre, el sol en la playa, su primer beso. Todos ellos volverse grises y vaciarse de significado. El fantasma no solo estaba triste, estaba hambriento y quería compañía, la que fuera. En ese instante la figura levantó una mano. Sus dedos largos y grises como los de una araña se posaron sobre Ricardo. Y yo siseó la voz ahora a centímetros de su cara. Yo la sigo esperando. La boca desgarrada se abrió y de ella salió un viento helado que olía a tumba. Así que ahora tú vas a esperar conmigo. Fueron las palabras que el fantasma pronunció. Ricardo gritó. Fue un sonido animal sin pensamiento. El terror puro rompió la parálisis. Se lanzó hacia atrás cayendo al pasillo. Se arrastró sobre manos y rodillas tambaleantes mientras de la habitación surgía un sonido nuevo. Era una risa que también se convertía en llanto, un aullido de furia y éxtasis por el visitante. Subió las escaleras de caracol tropezando una y otra vez, sintiendo un frío fantasmal aferrado a sus tobillos, que tiraban de él sin piedad. Golpeó la puerta de metal y al salir a la azotea cayó sobre el concreto, jadeando bajo. El cielo estaba contaminado y la ciudad se abría ante sus ojos. Huyó del edificio ermita corriendo hacia el ruido y la luz de Tacubaya sin mirar atrás. Ricardo nunca volvió a explorar edificios, pero el terror no lo abandonó. A veces, en la quietud de la noche, cuando está solo, escucha un sonido. Es un sonido débil pero inconfundible. Es el sonido de uñas arañando una pared. Este ruido viene de sus propias paredes. Su edificio no es el edificio ermita, y en el centro de su habitación, justo cuando la noche es más oscura, esa figura delgada y tenebrosa se aparece, mirándolo fijamente a los ojos. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.